Buenas noches, mi nombre es Jenny López. Hoy les traigo un video sumamente interesante sobre la Convención Colectiva del Trabajo. La Convención Colectiva del Trabajo es importante porque en nuestra vida cotidiana nosotros debemos manejar lo que es una convención relacionada con nuestro ámbito laboral. Partiendo de lo que le acabo de decir, nosotros tenemos que buscar, indagar, profundizar cuándo partió en Venezuela el origen de la Convención Colectiva del Trabajo. Vamos a remontarnos a 1936. En el año 1936 comienza la primera contratación colectiva en Venezuela. Luego de 22 años, con el proceso dictatorial del presidente Marcos Pérez Jiménez, comienza un nuevo nacimiento en el aspecto económico, político, social en Venezuela. Cae el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y es aquí, un 21 de noviembre del año 1958, donde se crea el decreto 440. El decreto 440 buscaba nada más que conciliar entre las partes, tanto trabajador como patrono, lograr la mejor clima armónico a nivel laboral. Por esa parte, se dice que este decreto 440 tiene una característica fundamental, que era su obligatoriedad que tenía la misma. Posterior de eso, pasa el tiempo y busca aún más mejorar los ámbitos laborales entre el patrón y el trabajador. Se crea la LOM, la Ley Orgánica del Trabajador y la Trabajadora en Venezuela, donde aquí se lleva a cabo una serie de reformas. Y dirá usted, bueno, no se ha hablado de qué es la palabra convención colectiva. Pues la convención colectiva lo especifica la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 505. Señala que es una celebración entre uno o varios sindicatos, federaciones o convenciones que hacen, o asociaciones que hacen posible la creación y la firma de una convención colectiva a nivel laboral. Todo esto, como ya se dijo, nace el concepto a través de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero la Ley Orgánica del Trabajo tiene su carácter jurídico y tiene unas bases legales. Las bases legales que sustentan la Ley Orgánica del Trabajo, la LOC, en Venezuela, es nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿En dónde? En su artículo 96. El artículo 96 es bien explícito, me va a permitir leer un extracto del mismo, donde señala que los trabajadores y las trabajadoras del sector, tanto público como privado, tienen el derecho a celebrar una convención colectiva de trabajo de manera espontánea. El Estado debe garantizar que se lleve a cabo esta convención colectiva del trabajo. ¿Para qué? Para crear un ambiente armónico entre las partes. Posterior a eso, ya hemos manejado las palabras sin darnos cuenta, como es el aspecto de que esta contratación es pública y es privada. La palabra pública es la relación que van a hacer entre el trabajador y el Estado. Y la privada son las empresas que han creado a través de su propio capital el ámbito laboral. Pero cada uno de estos tipos de contratación tiene sus aspectos para que se pueda llevar a cabo. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos tipos de contrataciones. La contratación pública, ya lo dijimos, relación entre el trabajador y Estado, debe de tener una serie de pasos para que se lleve a cabo. Primero, presentar a través de una solicitud el llamado a la convocatoria para que se lleve a cabo la convención colectiva del trabajo. Eso lo vamos a conseguir específicamente en los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, en el 452, donde señala el derecho a la convocatoria para que se lleve a cabo las convenciones colectivas de los trabajadores. Y en su artículo 455, 456 y 457, que viene a especificar cuáles son las características que debe poseer ese llamado a la convención colectiva.
En el 455 vamos a tener específicamente lapso de tiempo que jurídicamente se deben presentar. Son 30 días continuos para el primer llamado. En el 457 comienza el otros 30 días de prórroga de ese primer llamado y se debe presentar en una gaceta el llamado a llevarse a cabo la mesa de trabajo para la negociación de esa nueva convención colectiva de trabajo. Tenemos otro artículo, como el 458, en donde hablan de que aquí se van a plantear el proyecto o las posibles inquietudes que se van a presentar para realizar el contrato entre estas partes. Volvemos a recordar, el trabajador y el patrón. Cabe destacar que aquí se presenta en el Ministerio de Poder Popular con característica o conocimiento en el ámbito laboral, que es el encargado de recibir ese primer llamado a la convocatoria. Y son 120 días continuos que tiene o dictamina la ley orgánica del trabajo para que se lleve a cabo esta contratación colectiva. Pero a su vez, si se llegase a presentar cualquier tipo de situación que requiera extender este lapso de tiempo de 120 días, se deberá llevar a cabo. En el 460 nos habla en el aspecto de la contratación pública que existe, y también en la privada, que existe un lapso de tiempo para la oposición en contra de esa convención colectiva que viene manejando o de esas propuestas que vienen planteando, hablando del aspecto público y en el aspecto privado. En el 451 nos dice que puede existir una persona que se adhiera o sea representante dentro de la mesa de discusión para que se lleve a cabo el mismo, que puede ser por parte del sindicato, por parte de la federación o entre uno de ellos que se lleve como representante a la mesa del diálogo. También hablamos de unos efectos que van a repercutir en cada uno de los ámbitos planteados en las diversas contrataciones colectivas. Específicamente vamos a hablar del sector público, del Estado, del monstruo Estado, el cual para hacer sus contrataciones colectivas se basa de forma totalmente distinta de la privada. En el sector público se debe de solicitar el presupuesto para ver si hay capacidad de llevar a cabo la convención colectiva del trabajo y a su vez, según el presupuesto, se sentarán a la mesa de discusión con cada uno de los entes relacionados con el Estado, que dependan de la administración pública. ¿Qué sujeto vincula? Trabajador, trabajadores. ¿Qué ámbito aplica? Como lo dice en la ley del trabajo, en el 467, la contratación colectiva es una rama que va a abarcar la actividad laboral y que persigue la mejora, los beneficios y las nuevas proyecciones que se quieran en el ámbito del trabajo en un sistema armónico. Luego dice que existe a su vez otra serie de requisitos que pueden venir manejándose tanto de una parte como de la otra. Cuando hablo de una parte como de la otra, estamos hablando de los tipos de sectores, público y privado. A pesar de que la pública la maneja el Estado y la privada son las empresas, tenemos una sola ley. Una sola ley en la cual ellas dos, tanto pública como privada, están inmersas y deben de cumplir la serie de parámetros para que se lleve a cabo las convenciones colectivas en sus diferentes ramas, en las ramas de la administración, en sus diferentes, como te digo, puede ser una empresa mercantil, una empresa manufacturera, la de alimentos, etc. Posterior a eso, podemos señalar que los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la administración pública se encuentran
reflejadas o señaladas en su artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, en donde dice que los funcionarios públicos, nacionales, estatales y municipales, se van a regir bajo la norma que establezca la Convención Colectiva del Trabajo. Es decir, ¿qué va a estar inmerso allí? Su ingreso, su traslado, su suspensión, su retiro, sus jubilaciones, sus pensiones. Todo eso lo señala el artículo 6, que quiere decir cuál es el perfil del funcionario público que está dentro de una contratación colectiva de trabajo o una convención colectiva de trabajo, que se buscó, ¿para qué? Para mejorar las relaciones que existan en Venezuela en cualquier nivel, público o privado. Por eso, dependiendo de los tipos de contratación público y privado, cada uno de ellas va a obtener su beneficio. ¿Qué beneficio? Los primer beneficio que se logra con la Convención Colectiva del Trabajo, los acuerdos que se pueden llegar entre el trabajador y el patrono para mejorar en el ámbito laboral de una parte y de la otra. Estamos hablando de los días de feriados, de los salarios, de las pensiones, de las jubilaciones, entre otros beneficios. Como lo dije aquí, otro beneficio que permite una convención colectiva de trabajo es establecer soluciones a un conflicto presentado, señalado, pero debemos tomar en cuenta que ya inmersa en la Ley Orgánica del Trabajo, cumpliendo con los estatutos y las bases legales para que se pueda llevar a cabo, como lo dice aquí en el capítulo 2 de la Convención Colectiva del Trabajo, para que se logren establecer estas soluciones. Si no trabajamos el aspecto jurídico, los 30 días de prórroga, luego los 30 días, los 120 días, no podemos llegar a las soluciones de un conflicto. También podemos gozar de inamovilidad laboral en el momento que comienza el pliego conflictivo o se mete la convocatoria de la solicitud de la Convención Colectiva del Trabajo. Es allí que el trabajador tiene el derecho a la inamovilidad laboral. También, como ya dijimos, está muy relacionada con este beneficio, reduce el conflicto. En Venezuela se ha venido luchando muchas convenciones colectivas. Puedo señalar una que me ha tocado directamente, que es la del Ministerio de Educación, que se ha llevado a la data de los años, en la cual hemos logrado a nivel salarial, laboral, beneficio en el ámbito de educación. Tenemos que señalar que toda convención colectiva de trabajo tiene una duración de solamente 3 años y no puede salir de un tiempo de menos de 2 años. Finalmente, ¿qué podemos señalar en nuestra vida diaria de la Convención Colectiva del Trabajo? Que la Convención Colectiva del Trabajo va a producir, como vengo trabajando la palabra, la armonía entre ambas partes, produciendo aquí cada uno sus propios beneficios salariales, prestaciones, jubilaciones, vacaciones, bonificaciones. Todo eso nos va a permitir una Convención Colectiva del Trabajo. Si no tuviéramos una Convención Colectiva del Trabajo, estuviéramos desamparados jurídicamente. No tuviéramos un derecho a la palabra, no tuviéramos un derecho a la defensa. Por tal motivo, yo los invito a ustedes que manejemos, conozcamos, leamos la Ley Orgánica del Trabajo para poder en nuestra vida diaria, en nuestro hacer diario, porque todos los días salimos a laborar para poder llevar el sustento a nuestros hogares, que manejemos los artículos que en cada uno de nuestros sectores, o público y privado, nos beneficien para una mejor contratación colectiva. Finalmente, le dejo esta reflexión. El trabajo es el que permite
el sustento diario de cada uno de nuestros hogares. Por eso debemos de cuidarlo, amarlo y respetarlo y conocer el ámbito jurídico para llevar así un ambiente armónico, permanente y feliz en cada uno de sus hogares. Chao.